Miaragón.es, el portal inmobiliario de Aragón, patrocina este espacio. Vamos a conocer en los próximos minutos la actualidad del mercado inmobiliario y lo vamos a hacer de la mano de Luis Fabra, director de Gamerin. Bienvenido. Bueno, ¿cómo evoluciona este mercado inmobiliario? Pues yo creo que de forma sorprendente. La verdad es que cuando recibimos los datos del cuarto trimestre del año, que es el que hemos presentado recientemente, pues teníamos la expectativa de que la cosa parecía que iba a evolucionar en sentido relativamente ascendente. Sin embargo, los resultados han sido muy buenos. Las compraventas del cuarto trimestre han sido superiores a las del tercer trimestre y en consecuencia, pues bueno, estamos en niveles de actividad inmobiliaria muy relevante, muy próxima a los datos de 2018, es decir, en máximos de los últimos 10 años. Por tanto, así como en otras zonas de la geografía española, el mercado inmobiliario está sufriendo unos leves ajustes. En nuestra comunidad autónoma, en Aragón, los resultados están evolucionando muy positivamente y en consecuencia es previsible que a lo largo de los próximos trimestres sigamos esta tendencia positiva. Como decía, son los datos en cuanto a Aragón se refiere, pero ¿qué diferencias entonces hay con el mercado nacional? Sí, bueno, a lo largo del ciclo alcista, que ha sido el que hemos vivido del año 2014 al 2019 aproximadamente, ha habido una gran heterogeneidad en el comportamiento del mercado. Ha habido ámbitos concretos en los que se ha crecido mucho en compraventas y precios y que han tirado, digamos, de España. Estamos haciendo referencia fundamentalmente al mercado inmobiliario de Baleares, de Canarias, de Comunidad de Madrid. En segundo nivel, todo lo que es la vertiente mediterránea. Y la España interior ha evolucionado de una forma más pausada, es decir, con ritmos de crecimiento más moderados. En consecuencia, lo que ha ocurrido es que ahora, cuando se ha producido el ajuste, pues esos ámbitos que tuvieron una mayor actividad, pues son los que están mostrando ahora una mayor reducción en compraventas, en Baleares, Canarias y Comunidad de Madrid, y luego la zona del Mediterráneo que comentábamos. Sin embargo, Aragón, que tuvo un comportamiento muy racional, crecimientos más o menos bajos en comparación con ese tipo de ámbitos concretos, pues en la actualidad están reflejando una continuidad de ese buen comportamiento. Por tanto, bueno, digamos que estamos en una situación más plana que otras zonas, ¿no? Hay diferentes variables que deberíamos tratar, pero ¿dónde ponemos el foco para entender el mercado inmobiliario y su realidad? Sí, la verdad es que yo siempre hago incidencia en dos parámetros, que es el número de compraventas y el precio. El número de compraventas en Aragón en el cuarto trimestre hemos registrado cerca de 3.400. En el último año en Aragón 13.400. El máximo de los últimos 10 años ha sido 13.700. Actividad muy destacada. Estamos en torno a 10 compraventas por cada 1.000 habitantes. Yo siempre pongo la situación de normalidad en 9-10 compraventas por cada 1.000 habitantes. Ahí estamos, en el margen superior. Y luego el precio. El precio es la segunda magnitud en relevancia. Los precios siguen creciendo y posiblemente con una intensidad mayor a lo que debería de ser adecuado. En la medida que mantengamos niveles de crecimiento del precio en nuestra comunidad autónoma, en el último año hemos crecido el 6,5% en precio de la vivienda. En la medida que los salarios están creciendo al 2,5%, el diferencial que hay entre el crecimiento del precio y el crecimiento de los salarios hace que si se crece por encima de los salarios se produzca un efecto de expulsión. Por tanto, es importante que exista una proximidad en esos dos datos, ¿no? En el cuarto trimestre el crecimiento del precio de la vivienda ha sido del 1%, por tanto todo parece indicar que a lo largo de los próximos trimestres el precio de la vivienda se puede ir moderando y en consecuencia aproximando al crecimiento de los salarios. Si conseguimos que eso sea así, pues el mercado tendrá una actividad muy destacada, es decir, seguiremos con un nivel de compraventas destacado. Si eso no ocurre, pues se genera un efecto de expulsión y el mercado se reducirá en cuanto a compraventas. Pero bueno, son las dos variables más relevantes, número de compraventas y precio por metro cuadrado. Hace usted especial hincapié, Luis, en la compraventa, en el número de compraventas y en esa tasa de paro tan importantes son, tan relacionadas están con el mercado inmobiliario. Efectivamente, yo siempre cuando digo, bueno, vamos a intentar anticipar qué es lo que creemos que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Hay dos variables que históricamente siempre han explicado el comportamiento, el cambio de ciclo del mercado inmobiliario. Uno es el número interanual de compraventas de vivienda y otro es la tasa de paro. Cuando el número anualizado de ventas de vivienda se reduce,
cambia el mercado. Es decir, existe una tendencia, si crece, pues crece las compraventas, crece el mercado inmobiliario, si se reduce, se reduce. Y con la tasa de paro ocurre exactamente lo mismo. Cuando aumenta la tasa de paro, se reduce la actividad inmobiliaria, y cuando se reduce la tasa de paro, se reduce la actividad inmobiliaria. Tiene una correlación totalmente absoluta con lo que es la evolución de los ciclos inmobiliarios. Por tanto, siempre a todas las personas que asisten a nuestras presentaciones, ayer batimos el récord en World Trade Center Zaragoza con más de 70 personas asistiendo a la presentación de resultados del cuarto trimestre, siempre insisto en que los profesionales del sector, que tienen un enorme interés en entender el mercado y ver hacia dónde se dirige el mismo, que sigan esas dos magnitudes, que tengan muy presentes qué es lo que ocurre con el número interanual de compraventas y qué ocurre con la tasa de paro. Estamos entonces ante una situación estable en el mercado inmobiliario en Aragón, pero ¿de alguna forma se prevé alguna subida o cambio de precios en el mercado inmobiliario? Es previsible y es razonable que así sea. Como indicaba anteriormente, el factor de riesgo más relevante que tenemos actualmente en el mercado inmobiliario son los precios. Todas las demás variables están gozando de una notable racionalidad. Los precios son los que están, poniendo en riesgo la evolución del mercado. El diferencial de precios entre la comunidad autónoma y, por ejemplo, las capitales de provincia es importante. Por ejemplo, en Zaragoza estamos con un crecimiento del precio de la vivienda en 2019 con respecto a 2018 superior al 10%. Estamos en crecimientos de 2 dígitos ya del precio de la vivienda. Zaragoza municipio es el 52% de todas las compraventas de Aragón. Por tanto, si generamos ese crecimiento tan intenso, tarde o temprano, en la actual estructura económica que nos situamos y fundamentalmente, como indicaba, con los crecimientos salariales que están mejorando, se ha notado claramente en los últimos resultados el incremento del salario mínimo interprofesional, con crecimientos de 2,73%, digamos que todavía no podemos estar llegando a esos niveles, salvo que nos endeudemos, algo que, no es lo más adecuado, ¿no? Seguir una senda de crecimiento intenso del nivel de deuda. Por tanto, ese es el factor que hay que tener más en cuenta a la hora de decir, bueno, pues podemos tener una tendencia bajista en compraventas como consecuencia de que el precio está fuera del mercado, de que los que quieren vender sus viviendas consideran que el mercado se ha recuperado de forma irracional y en consecuencia quieren llegar a unos niveles de precios que el mercado no está dispuesto a pagar, ¿no? Y bueno, a mí me da esperanzas el último dato. El dato trimestral del cuarto trimestre del precio de vivienda, un crecimiento del 1%, poco más del 1% en la ciudad de Zaragoza. Me lleva a pensar a que a lo largo de 2020 podemos llevar a niveles de crecimiento del precio entre el 4 y el 5%, y niveles de crecimiento de los salarios en torno al 3%, y por tanto sí que tendríamos una situación de mayor equilibrio. ¿Qué podemos decir respecto a las viviendas de obra nueva y a las viviendas de segunda mano? El último trimestre ha sido sorprendente en cuanto a ese diferencial. Efectivamente, la vivienda nueva pues ha presentado un comportamiento muy distinto. Hemos tenido un crecimiento del 40% en compraventas de obra nueva en el cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre. Claro, todo el mundo venía diciendo, pues aumenta el número de grúas en las ciudades, en nuestros municipios, y efectivamente se ha reactivado ese sector, ¿no? Pero se ha reactivado de forma muy racional. Estamos en torno a 2.400 compraventas de obra nueva y 2.600 más o menos de iniciaciones de vivienda. Es decir, estamos en un notable equilibrio. Se inicia más o menos lo que se absorbe por el mercado. Y bueno, esos datos de iniciaciones que eran muy destacados durante los últimos años, pues ahora se han materializado en ventas de obra nueva. Estamos ya cerca de un 25% del total de compraventas que han sido viviendas nuevas, y creo que durante los próximos trimestres todavía va a ser el protagonista de este mercado en cuanto a los crecimientos. Es una tipología que en la crisis lógicamente tuvo el parón importante como consecuencia de la caída de precios, y que lógicamente el sector de la promoción inmobiliaria no podía lanzar nuevos proyectos de obra nueva al quedar todavía un stock importante de viviendas que se habían realizado y que tenían que ser vendidas a unos precios por debajo de lo que es el coste de construcción. Pero ahora ya con una reactivación del mercado, con 5 años consecutivos de crecimiento del número de compraventas, pues la obra nueva ya es un agente importante en el mercado, y por tanto presenta unas diferencias importantes con respecto a la vivienda usada, aunque todavía la vivienda usada, pues más del 75% siguen siendo viviendas usadas, y ahí está, ¿no? Pero bueno, hay una situación, digamos, de mayor equilibrio entre ambas modalidades.
Pocos son los que pueden pagar su casa a tocateja, ¿no? Como se suele decir, respecto a financiación, en cuanto a hipotecas que podemos comentar. Sí, la verdad es que hemos obtenido ahí otro dato sorprendente, y es que hemos batido récord en la serie histórica de porcentaje de viviendas sin financiación hipotecaria. Es decir, estamos en el 65,66, que recordar, es decir, 2 de cada 3 viviendas se han formalizado con hipoteca, pero 1 de cada 3 se han comprado, como solemos decir, a tocateja, ¿no? sin financiación hipotecaria. ¿Qué supone eso? 2 aspectos importantes. Uno, que si se produce un cambio de ciclo y tuviésemos un ajuste económico, el sector financiero no sufriría como en el pasado, porque una parte importante de esas compraventas se han hecho sin hipoteca. Y por otro lado, si la gente está destinando parte de sus recursos, de sus ahorros, al mercado inmobiliario, lo que está trasladando es una muestra de confianza. Es decir, confía en que ese ahorro donde puede estar mejor situado es en el ámbito inmobiliario. No olvidemos que una parte importante de las compraventas que se hacen últimamente están destinadas a compras para alquilar vivienda, donde la vivienda está mostrando unas tasas de rentabilidad del alquiler importantes, ¿no? Por tanto, bueno, es una situación que nuevamente favorece esa actividad, ¿no? En el mercado hipotecario pues hay otras magnitudes muy interesantes. Por ejemplo, estamos en niveles mínimos de precio de la financiación, es decir, los tipos de interés están ligeramente por encima del 2%. Está bajando el precio de la financiación a tipo fijo. Ya en Aragón 4 de cada 10 hipotecas se formalizan a tipo de interés fijo. Las ofertas son muy interesantes porque hay cierta competencia importante entre las entidades financieras por la concesión de crédito hipotecario. La verdad es que el mercado hipotecario, que nosotros siempre lo analizamos porque es difícil entender el funcionamiento del mercado inmobiliario sin entender el mercado hipotecario, está siendo un contribuyente claro a la buena evolución del mercado inmobiliario. ¿Cuál es la tipología de vivienda que más está demandada dentro del mercado? Pues uno de los aspectos que más nos han llamado la atención es el incremento de la superficie media. Es decir, se demanda vivienda de mayor superficie. Es una característica que viene observándose durante los últimos años y que, por tanto, pues está presente en el mercado esa modalidad. Por otro lado, pues hay un cierto realce, como indicábamos anteriormente, de la tipología de vivienda nueva, que durante muchos años ha estado ausente porque no había promociones ni había promotores. Ahora nuevamente tenemos una presencia más o menos activa y nuevamente, como siempre ocurre cuando hay una recuperación del mercado, se demanda una vivienda de buena localización. Entonces, si se puede comprar de acuerdo a recursos disponibles por parte de las familias, pues normalmente las viviendas de buena localización, de mayor superficie y de calidad media superior son las que suelen tener mayor salida en el mercado. De hecho, si observamos las promociones de obra nueva que se están realizando durante los últimos años, tiene unas características relativamente distintas de las promociones de obra nueva que se hacían en el pasado. Son viviendas con un alto nivel de eficiencia energética, con niveles de aerotermia, de diseños casi a la carta. Hemos pasado de entregar las viviendas sin cocina a tener una app donde tú eliges los materiales, los suelos, las calidades de la grifería, etcétera. Es decir, se está mirando mucho más hacia el consumidor porque el consumidor busca un producto de una calidad media superior. Por tanto, ese tipo de producto es el que está cuajando y se observa claramente las promotoras que lanzan los nuevos productos que apuestan por este tipo de bienes inmuebles. Luis Fabra, director de Gamerin, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al mercado inmobiliario y a esta evolución, ¿verdad? Que hay que adaptarse a los tiempos. Efectivamente, en ello está el mercado y creo que hemos aprendido del pasado y la evolución está siendo muy interesante por parte del mercado. Hasta pronto, Luis. Igualmente. Miaragón.es, el portal inmobiliario de Aragón, ha patrocinado este espacio.